y saber que lo que compartimos aquí y que se transmite, lo puede ver mucha gente. Y el tema que hoy traigo es preguntas de la Biblia. O sea, la gente cuando empieza a leer la Biblia se hace preguntas sobre lo que va leyendo la persona. Una de las preguntas más frecuentes de la gente cuando empieza a comprender la palabra del Señor es ¿qué significa estar muerto espiritual? Dice la gente, ¿por qué? ¿Por qué los cristianos dicen que si no tenemos a Cristo estamos muertos espiritualmente? Y hoy de eso es lo que voy a predicar, para que la gente que nos está viendo a través del internet pues ya tenga la contestación a estas preguntas de la Biblia. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice una persona o un libro, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Cuando la gente está separada de Dios, está muerta espiritualmente. ¿Cómo llegó esa separación en la humanidad con Dios? Cuando Adán y Eva pecaron, fue el comienzo de la muerte para toda la humanidad. Pero también ahí empieza ya la muerte espiritual para todos los que iban naciendo. O sea, todos, cuando la raza humana, cuando las personas van naciendo, no nacen vivas en el espíritu, sino muertas espiritualmente, separadas de Dios. Precisamente a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a reconciliar al mundo con Dios. Vamos a leer en Génesis 2:16 y 17, que dice la palabra. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la palabra de Dios. El día que Adán y Eva comieran de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día ellos iban a morir. Y a lo mejor la gente dice, pues ¿cómo que murieron si siguieron viviendo, verdad? Pero su muerte fue espiritual. Su muerte fue estar separados de Dios. Eso significa estar muerto espiritual. Estaban separados ya de Dios. Después de ellos tener una comunión tan bonita, pues todo eso se terminó por haber desobedecido al Señor. En Génesis 3:6 también nos dice la palabra del Señor. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces ahí en ese momento que ellos comieron fue cuando murieron espiritualmente, ya empezaron a estar separados de Dios. La frase ciertamente morirás era eso, estar separados del Señor. Y estarse, fíjese, analice bien esto, estarse separados de Dios, eso fue lo que los mató espiritualmente. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, nacemos nuevamente, nacemos espiritualmente y ya no estamos separados de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Y a partir de ahí ya no estamos muertos, ya estamos vivos. También vamos a ver que
A partir de ese día de que Adán y Eva desobedecieron al Señor, empezó una muerte continua. Desde ese momento empezó la gente a morir, o sea, no moría la gente, Adán y Eva no murieron hasta que se les dejó vida, pero murieron hasta que ya tuvieron la edad de la que ellos murieron, y así, a partir de ahí empieza la humanidad a morir. Ahora qué tristeza que desde que nacemos comenzamos a morirnos, fíjese. Apenas nace un bebé y ahí empieza ya a morir, nace muerto espiritual y ahí empieza su cuerpo también a morir, a envejecer. Desafortunadamente esa muerte espiritual y eventual física no se limitó solamente a Adán y a Eva, sino que fue transmitida a toda la humanidad. Romanos 5:12 nos dice, para entender eso, cómo fue transmitida a toda la humanidad, Romanos 5, versículo 12, cuando usted lee la Biblia y ve esta historia aquí, dice Adán y Cristo. Y aquí podemos entender cómo fue que entró la muerte a la humanidad. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, fíjese, por Adán entró la muerte y por Cristo entra la vida. Por Cristo volvemos a vivir espiritualmente. Entonces, ¿qué es, hermanos, lo que nos separa de Dios? Para poder entender este tema, ¿qué es lo que nos separa del Señor? Lo que nos separa de Dios es nuestros pecados. Pero fíjese que vivimos en un tiempo en que la gente ya no cree en el pecado. Los psicólogos, algunos psicólogos hasta le dicen a la gente, si tú no le haces daño a nadie, si te sientes bien haciéndolo, tú hazlo. O sea, porque lo que importa es que tú te sientas bien. Aunque sea una cosa que sea mal, otras personas le llaman al pecado errores, ¿verdad? Es que mis errores. Pues el pecado no son errores, el pecado es una desobediencia a Dios, y eso es lo que nos separa de Dios, los pecados. Por eso tenemos que venir a Cristo, tenemos que pedirle perdón, tenemos que recibirle en nuestro corazón, tenemos que bautizarnos, aunque nos hayan bautizado de niños, tenemos que bautizarnos, tenemos que nacer de nuevo, vivir esa vida nueva que es en Cristo, recordando que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, ahí nada más denle una vueltita a la página 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en Cristo hay vida, solamente en Cristo nacemos de nuevo, solamente en Cristo hay vida espiritual. A veces la gente se confunde porque ve que hay tantas religiones, hay tantos grupos, hay tantas maneras de pensar. Pero solamente en Cristo, dice aquí la palabra del Señor, que la paga del pecado es la muerte. Y en Cristo tenemos vida y vida eterna, vida abundante. Pero no solamente el pecado de Adán y Eva heredado por ellos a nosotros provoca la muerte espiritual, también lo provoca
los pecados que nosotros estamos haciendo día a día. ¿Cómo vas a darte cuenta tú que es pecado? Solamente conociendo los mandamientos de Dios, conociendo la ley de Dios. Si una persona no sabe los mandamientos de Dios, no lee la Biblia, pues dice que no sabe qué es pecado, pero los pecados es todas esas cosas que no le agradan al Señor. En Efesios 2, 1 al 10, ahí nos dice también la palabra del Señor. Efesios 2. Fíjese qué bonita es esta escritura. A mí me gusta mucho, mucho esta escritura. Dice que somos salvos por la gracia de Dios. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuáles fueron esos delitos y pecados? Dice aquí, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está, fíjense cómo estábamos muertos en esos delitos y pecados. Pero Dios, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora que dice aquí que por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y otra vez nos vuelve a recalcar la palabra de Dios, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú puedes disfrutar de esa vida espiritual, tú puedes nacer de nuevo. ¿Cómo? Si vienes a Cristo. Si ahí donde te encuentras, tú abres tu corazón, hablas al Señor, le pides perdón por tus pecados, el Señor te va a perdonar y te va a dar una vida nueva. ¿Cuántas personas no llegan a un momento de su vida que dicen, ay, que yo volviera a nacer, ya no volvería a cometer tal o cual barbaridad que hice, ¿verdad? Y fíjense qué hermoso, en Cristo podemos volver a nacer de nuevo. Colosenses 2:13 dice la palabra del Señor. Colosenses 2, versículo 13, dice, y nosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Jesús puede perdonarnos todos nuestros pecados, puede limpiar esos pecados y puede darte una vida nueva. Solamente es que tú quieras, que tú dispongas tu corazón. Dice aquí la palabra del Señor que anuló, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en la cruz, cuando Jesús murió, Él llevó todos los pecados de toda la humanidad. En realidad el mundo ya ha sido salvado por Cristo. Solamente hace falta que las personas vengan al Señor, que crean en Él,
que tengan una Biblia y que la vean como su manual de vida, y que busquen la llenura del Espíritu Santo para vivir una vida agradable al Señor. En 1 Corintios 2:14 vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 2:14. También esto debemos de pensar, porque mire, a lo mejor usted está viendo esta predicación y dice, no, yo no me siento muerto espiritual. Pero ¿sabe qué? Aunque no nos sintamos, estamos muertos si no tenemos a Cristo. Dice aquí la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí nos dice la palabra de Dios que hay dos tipos de personas. El hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu, que para él es locura. ¿Cómo podemos creer nosotros en Cristo, que hace más de 2000 años vino y murió y resucitó? Ahora se acerca la Semana Santa. Hoy empieza en la tradición lo del miércoles de ceniza, y poco a poco van a ir pasando las semanas para que venga la Semana Santa, cuando ahí la gente piensa por un momento en el Señor. Pero no nada más es una Semana Santa, debe de ser todos los días de nuestra vida que busquemos al Señor. Aquí dice que hay ese hombre natural que para él las cosas de Dios son locura. Pero también hay un hombre espiritual. Para que tú seas un hombre, una mujer espiritual, necesitas entregar tu vida al Señor. A través de la muerte y de la resurrección de Cristo, Él nos da la vida. A eso se le llama la obra de regeneración, que ahí es donde empiezas, tú naces de nuevo, y ahí empieza el Espíritu Santo a transformarnos, a arreglarnos, para que podamos vivir una vida agradable al Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros al ser cristianos. Juan 3:3, vamos a ver qué dice la palabra. Es una historia muy bonita, muy conocida por las personas. En Juan 3:3 dice, está hablando de la historia de Nicodemo. Dice, vamos a leer desde el 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjese, este hombre era religioso, conocía las cosas de Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí está, fíjese, es una locura, ¿verdad? Un hombre natural. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Una locura, ¿verdad? Jesús le respondió, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros necesitamos nacer de nuevo, necesitamos vivir en el Espíritu, que Dios nos dé la vida y ser dejar que Dios empiece esa regeneración en nuestro corazón.
En Tito 3 dice la palabra del Señor cómo va esa regeneración a través del Espíritu de Dios. En Tito 3 dice la palabra del Señor, 3:5. Dice que Jesús, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todas las personas, sean de la religión que sean, necesitan la regeneración y la renovación a través del Espíritu Santo de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Fíjese, por Jesucristo fue derramado el Espíritu en nosotros, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí es donde nos está hablando cómo necesitamos dar esos pasos. ¿Cómo empiezan esos pasos para uno ya no estar muerto en delitos y pecados? Entregando tu vida a Cristo, buscando una congregación donde tengan una doctrina sana, donde se crea que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos. Toda la palabra, no un lugar donde nada más te enseñan versículos aislados. Y prepararte, dejarte discipular, bautizarte, buscar la llenura del Espíritu, y así vas a disfrutar de esa vida eterna desde aquí, desde la tierra. No sé si tú el que me esté escuchando y siente en su corazón la fe, la necesidad de nacer de nuevo. Ahí donde estás en tu camita, ahí donde me estás viendo, cierra tus ojos, cierra tus ojitos y empiézale a pedir perdón al Señor por cada uno de tus pecados. Llámale al pecado pecado, no le llames error ni le llames enfermedad, porque ahorita a veces a los pecados dicen, ay, es que es una enfermedad. No, el pecado no es enfermedad, el pecado es transgresión a la ley de Dios. Pídele perdón a Dios, y cuando tú le pidas perdón, Él te va a perdonar y te vas a sentir diferente. Si ya le estás pidiendo perdón al Señor, yo te voy a guiar en una pequeña oración. Dile al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, necesito vivir espiritualmente, necesito nacer de nuevo. Perdóname mis pecados y ven a mi corazón, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Guía mis pasos a una buena congregación, guía mis pasos, rodéame de gente cristiana que me enseñe a conocer tu palabra. Haz esta oración con todo tu corazón. Y si hubo cambios en tu vida, ahí tenemos la página de la iglesia para que tú des testimonio. A mí me gustaría escuchar si alguien sintió la presencia de Dios en estos momentos, si alguien recibió esa vida eterna, ese nacimiento nuevo. Dios te bendiga. Esta predicación se hizo con mucho cariño para ti, sobre todo para ti que tenías esa pregunta de qué era la muerte espiritual, qué significaba estar muerto espiritual. Dios te bendiga. Aquí estamos para bendecirte, para servirte. Bendiciones.